Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora. Abra su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. El tema de esta escuela dominical de este domingo es el poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo. Y yo le he pedido a Dios que me ayude. Es un tema muy profundo. Yo le pido que usted ponga atención y leamos la palabra de Dios en Apocalipsis 12:11. Dice la palabra de Dios: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Les decía, este pasaje habla de un gran conflicto que se producirá al final de los tiempos. Un conflicto que involucrará tanto al cielo como a la tierra. Involucrará a los ángeles de Dios. Y también involucrará a Satanás y a sus ángeles. Y obvio que también nosotros como creyentes vamos a estar involucrados. El pueblo de Dios en la tierra. Pero hemos obtenido ya la victoria, hermanos, a través de esa sangre preciosa. Y este pasaje explica cómo el pueblo de Dios aquí en la tierra hace la parte que le corresponde en cuanto a ganar esa victoria. Y la siguiente declaración la hacen los ángeles, pero se refiere a los creyentes en la tierra. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son ellos? Ellos se refiere a personas como nosotros que creemos en Jesucristo. ¿Quién es el que ha sido vencido? Satanás. Esto es muy importante. Este pasaje nos muestra muy claramente que puede haber un conflicto directo entre nosotros y Satanás. Ellos le han vencido, dice, somos nosotros. Y luego nos dice cómo le vencieron. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Además nos muestra que este tipo de personas son las que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son ellos? Los creyentes, los que adoran al Señor. Estas personas que hacen que nosotros hagamos un grupo, un pueblo que adora al Señor con todo su corazón, que lo busca, que aprecia la sangre de Cristo en sus vidas, hermanos. Y no hay otro tema más interesante que el de la sangre de Cristo. No se predica mucho a veces de la sangre de Cristo, pero debemos de predicar más sobre la sangre de Cristo. Son personas comprometidas con el Señor totalmente. Son vidas, son almas que están buscando al Señor continuamente. Y déjeme decirle una frase que yo subrayé aquí en negritas. El único tipo de creyente al que le teme Satanás es al creyente que está comprometido totalmente con él. Escúchelo bien, el único tipo de creyente al que le teme Satanás es al creyente que está comprometido totalmente con él. Y cuando dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, ¿qué quiere decir? Que para ellos el mantenerse vivos no era su primer prioridad. Su primera prioridad era hacer la voluntad de Dios, ya sea que conservaran la vida o no. Para ellos salvar su vida no era lo más importante. Lo más importante era serle fiel al Señor y hacer su voluntad. Hablamos de ser soldados en el ejército del Señor, pero muchos en realidad tenemos una idea muy vaga y muy, a veces, muy sentimental de lo que significa ser un soldado. Un soldado no escoge dónde servir, él sirve donde lo manden. Él solo debe seguir órdenes. El general no le da un certificado que diga, en esta batalla te garantizo que no vas a perder la vida. Un soldado que se alista en el ejército tiene que aceptar la posibilidad de que lo maten. Está consciente que le puede costar la vida. Es igual en el ejército del Señor. No tenemos ninguna garantía de que no tengamos que poner nuestra vida. Las personas que más teme Satanás son las que no tienen miedo a entregar su vida. Además, hermanos, la vida es relativamente corta. No dura una eternidad y no todo es color de rosa. Sería tonto que pensáramos en perder esa gloria eterna por querer
vivir unos cuantos años más en la tierra. Yo creo que eso debe de ser el interés de la vida, el tener un sentido verdadero de los valores, de lo que es más importante. Y en esta hora le estamos dando la importancia de vida a la sangre de Jesucristo, el poder de la sangre de Jesús. Para mí lo más importante en la vida es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos decir todos. Lo más importante en la vida es hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:17 dice algo maravilloso, hermanos. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, que dice, permanece para siempre. Cuando unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, es un compromiso total. Somos inconmovibles e invencibles cuando nos alineamos con la voluntad de Dios y llegamos a ser tan firmes, tan inquebrantables como su voluntad. El hecho de vivir o de morir, hermanos, queda en segundo plano. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que no podemos ser derrotados. Y vamos a hablar de lo que significa vencer a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de nuestro testimonio. Dos cosas muy importantes, hermanos. Vamos a ver lo que significa vencer a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de nuestro testimonio. Y esta verdad es uno de los tesoros de su palabra. Sería imposible ponerle un precio. Esta verdad simplemente no tiene precio, es única. La sangre de Cristo. Y ahí le va otra frase que subrayé. Escuche bien, vencemos a Satanás cuando testificamos personalmente de lo que la palabra de Dios dice, que la sangre de Jesús hace por nosotros. Se lo voy a repetir. Es más, repítalo ahí conmigo. Vencemos a Satanás cuando testificamos personalmente de lo que la palabra de Dios dice, que la sangre de Jesús hace por nosotros. Vamos a tomar como ejemplo la ceremonia de la Pascua en Éxodo 12. Recordarán que a través de esa ceremonia Dios proveyó protección total para todo el pueblo de Israel mediante el sacrificio de un cordero de Pascua. Pero ellos tuvieron que hacer ciertas cosas con el cordero y con su sangre para asegurarse de tener esa protección. Y antes de que vayamos a Éxodo 12, voy a leer 1 Corintios 5:7, que dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aleluya. Jesucristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificada por nosotros. En otras palabras, lo que Pablo dice es que la Pascua del Antiguo Testamento que se llevó a cabo en Egipto fue un cuadro profético, un tipo de lo que lograría mediante la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Cristo es la verdadera Pascua, es su sangre, no la sangre del Cordero Pascual, la que finalmente nos asegura la redención eterna. Es la sangre de Cristo. Las instrucciones que Dios le dio a Israel en cuanto a aplicar la sangre del Cordero es un modelo perfecto para nosotros, hermanos. Y es importante señalar que esta ordenanza de la Pascua es solo uno de los muchos que hay en la Biblia. De esa responsabilidad que implica ser un padre. Hay muchas ordenanzas para nosotros como padres, porque las únicas personas en Israel que podían conseguir seguridad y salvación para su pueblo eran los padres de Israel. Si los padres de Israel no hubieran cumplido con su deber, Israel no hubiera sido protegido por la ordenanza de la Pascua. Y el problema social que enfrentamos hoy es por los padres. Padres desobedientes a hacer la voluntad de Dios y obedecerla. No hay hijos irresponsables, sino padres irresponsables. ¿Quién es primero, los padres o los hijos? Primero están los padres y después conciben a los hijos, pero primero son los padres. El origen entonces de todos los problemas que nos afectan, el aborto, las drogas, la homosexualidad,
la desintegración familiar y muchos males que son males sociales. Y vamos a encontrar que la raíz son los padres irresponsables. La raíz de ese problema son los padres irresponsables. Y en este caso, si los padres hubieran fallado en el caso de Israel, Israel nunca hubiera sido redimido. Dios no tenía un plan alterno, tenía un solo plan y todos dependían de los padres. ¿Recuerda usted cuando decían, lo contarás de generación a generación, tus hijos a tus hijos y a los hijos de tus hijos? Y eso se debía hacer. Éxodo 12, 21 al 23 dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel. Y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Se llama la Pascua porque el Señor dijo que pasaría de largo la puerta que estuviera protegida por la sangre del cordero. Ahora, veamos lo que tenían que hacer. En un momento dado, cada padre tenía que escoger un cordero del tamaño apropiado para que comiera su familia. Luego, tenía que sacrificar el cordero y poner su sangre en una vasija. Su sangre era muy preciosa, no se podía derramar ni una gota. Ahora, el cordero había sido inmolado y la sangre estaba en la vasija. La sangre era la que los protegía, pero la vasija no protegía a ninguna persona. Tenían que tomar la sangre que estaba en la vasija y ponerla en las puertas de su casa. La untaban o rociaban en el dintel y los dos postes de la puerta, pero nunca en el umbral. Y no permitían que nadie pisara la sangre. Así que todo el destino de Israel, hermanos, dependía de que la sangre se llevara de la vasija a la puerta. ¿Cómo debían hacerlo? Era muy sencillo. Dios les dijo que tomaran un manojo de hisopo. El hisopo era una mata que crece en todas partes del Medio Oriente. Era muy común y corriente en Israel. Y esta planta, hisopo, llegó a desempeñar un papel muy importante en la salvación de Israel. Así que les dijo, tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que está en la vasija y rocíen con la sangre sobre la puerta usando el hisopo. Pero había un requisito más. Dios dijo que una vez que la sangre se haya rociado en la puerta, tenían que permanecer en la casa. No debían salir, porque al hacerlo ya no podían ser protegidos por la sangre. Hoy estamos pasando un tiempo en el cual el Salmo 91 nos asegura la protección de Dios. Y eso que les pasó en Israel, haga de cuenta que hoy lo estamos viviendo, pero hoy decimos, Señor, espiritualmente hablando, decimos, Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa y que no pase aquí en esta casa la muerte ni todo lo que enfrenta esta enfermedad. Así lo hacía el pueblo de Dios. Y esto es muy, muy importante. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense en la palabra anterior, a ser rociados. Dice obedecer, para obedecer. La sangre no es rociada sobre los desobedientes. No beneficiaba a nadie que desobedeciera y saliera de su casa. Por lo tanto, aunque hay protección absoluta en la sangre,
solo aprovecha a los que obedecen. Ahora sí vamos a la ceremonia de la Pascua. La sangre estaba en la vasija y tenían que rociarla en la casa. Tomaron un manojo de hisopo, lo mojaron en la sangre y rociaron la sangre. ¿En dónde? En la puerta. Así estaban a salvo. Ahora Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua, que ella fue sacrificada por nosotros. En otras palabras, Cristo fue inmolado hace casi 2000 años. Y para usar los términos de la analogía, la sangre está en la vasija. Pero la sangre en la vasija no protege a nadie. Nos encontramos en la misma situación de Israel, hermanos. Tenemos que sacar la sangre de la vasija y rociarla en nuestras casas. Y así seremos protegidos con tal de ser obedientes. Así que la pregunta es, ¿cómo hacer para transferir la sangre de Jesús de la vasija a nuestra moral? Si usted no ha entendido, la vasija son las Escrituras. Y vamos a volver a Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Recuerdan lo que dijimos? Vamos a volver a leer esa frase, lo voy a volver a leer, esa frase en negritas. Vencemos a Satanás cuando testificamos personalmente de lo que la palabra de Dios dice que la sangre de Jesús hace por nosotros. ¿Qué es lo que hace que la sangre pase de la vasija a nuestra morada? Nuestro testimonio. Y el testimonio es algo muy sencillo, es decir, unas cuantas palabras de acuerdo a las Escrituras. Pero a veces ni siquiera eso hacemos. Tenemos que testificar de lo que ha hecho la sangre de Jesús en nosotros. Es como ese manojo de hisopo. Es un manojo muy sencillo, pero ese manojo de hisopo nos salva. Esa es nuestra protección. Cuando ellos pintaron el dintel de su puerta con ese manojo de hierbas llamado hisopo, fueron salvados. Y hermanos, es muy importante decir nuestro testimonio. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 3:1. Y el autor de Hebreos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Sabe lo que es la confesión? La palabra confesión literalmente significa decir lo mismo que de modo que para nosotros que creemos en la Biblia y en Jesucristo, la confesión implica decir con nuestra boca lo mismo que Dios dice en su palabra. Es hacer que nuestras palabras concuerden con lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Hermanos amados, sin confesión no hay sumo sacerdote. Jesús solo puede abogar por nosotros cuando hacemos la confesión de fe o de vida. Ya sea que le llamemos testimonio o la llamemos confesión, es indispensable si queremos recibir la salvación de Dios que con nuestra boca confesemos. Esa fe en la que creemos. Jesús dijo que por nuestras palabras seríamos justificados o por nuestras palabras seríamos condenados. Así que nuestro destino está expuesto mediante las palabras que hablamos. Santiago dijo que la lengua es como el timón de una nave. Es una parte muy pequeñita, pero determina el rumbo que llevará la nave. De la misma manera, hermanos, fijamos el curso de nuestra vida mediante la manera en que usamos nuestra lengua. Podemos hablar debidamente y hacer que nuestras palabras coincidan con la palabra de Dios, o bien
hablar indebidamente y hacer que nuestra vida se desvíe. Al final llegaremos al puerto sin contratiempos, o si lo hacemos indebidamente, vamos a aflojar y no vamos a llegar bien a ese puerto. Según el uso que le demos a nuestra lengua, vamos a dar una demostración práctica de cómo transferir la sangre de Jesús de la vasija a nuestra morada, o sea, a nuestra vida. No podemos testificar lo que la palabra dice acerca de la sangre de Jesús si no sabemos su palabra. Ese es un requisito básico, saber lo que la Biblia enseña acerca de la sangre de Jesús. Y en el Nuevo Testamento indica que la sangre de Jesús fue derramada 7 veces. Vamos a ver lo que significa que la sangre de Jesús fue derramada 7 veces. Como les dije, en el Nuevo Testamento nos revela 7 beneficios que tenemos y que nos provee la sangre de Jesucristo a nuestras vidas. 7 beneficios. Así que vamos a ver estos 7 beneficios. El primer beneficio es la redención. El primer beneficio es la redención. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redimir significa volver a comprar. Estábamos en las manos del diablo, pero Jesús nos compró con su sangre preciosa. Y 1 de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que esa palabra cordero nos hace volver a la Pascua. El cordero pascual, que es Jesús, no tenía mancha, no tenía pecado original, no tenía contaminación, no tenía ningún pecado. Y hemos sido redimidos por esa sangre preciosa de Jesucristo. Salmo 107:2 dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Díganlo, nosotros tenemos que decirlo. Por eso son 2 cosas muy importantes: la sangre de Cristo, el valor que le damos a la sangre de Cristo, y nuestro testimonio. ¿Quién es el enemigo? Satanás. Entonces, si somos redimidos, ¿qué debemos hacer? Debemos decirlo. Si no lo decimos, no tendremos redención. Su testimonio es el que hace que las promesas obren. De lo contrario, hermanos, la sangre permanece en la vasija. Y ya dijimos que la vasija es la Biblia. ¿Cuál es su testimonio personal? ¿Cuál es mi testimonio personal? Es que mediante la sangre de Jesús hemos sido redimidos del poder del diablo. No tengo ninguna duda dónde estaba cuando Jesús tocó mi vida. ¿Dónde estaba? Pues estaba en las manos del diablo. Pero gracias a Dios ya no estoy ahí. Otra frase que subrayé: mediante la sangre de Jesús hemos sido redimidos del poder del diablo. Repítalo conmigo: mediante la sangre de Jesús hemos sido redimidos del poder del diablo. Eso es importante decirlo a los demás. Vamos a hablar del segundo beneficio. El segundo beneficio que nos provee la sangre de Cristo. El segundo beneficio es la limpieza del pecado. La limpieza del pecado. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Si seguimos andando en la luz, seguiremos teniendo comunión unos con otros. Fíjese que la evidencia de que estamos andando en la luz es que tenemos comunión. Es una provisión constante, porque Jesús nos limpia de todo pecado todo el tiempo.
todo el tiempo. Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Se dan cuenta de que usa la palabra hisopo? ¿En qué estaba pensando el salmista? En la Pascua. Estaba pensando en la sangre del Cordero. Y otra frase que subrayé. Mientras ando en la luz, la sangre de Jesús me limpia ahora y para siempre de todo pecado. Amén. Lo voy a repetir. Mientras ando en la luz, la sangre de Jesús me limpia ahora de todo pecado. Amén. Vamos a ver el tercer beneficio, que es la justificación. Y la palabra justificación es una palabra teológica que a veces desconcierta. La palabra en griego en su forma básica quiere decir hacer justicia. Pero tiene diferentes matices. Vamos a ver Romanos 5:9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. De la ira. De modo que hemos sido justificados en o por su sangre. Imagínense que ha sido sometido a un juicio por un crimen de pena capital y el jurado pronuncia un veredicto de no culpable. Eso significa ser justificado, o sea, que ha sido exonerado. Eso significa que usted se le ha considerado justo, no con su propia justicia, sino con la justicia de Jesucristo. Además que ha sido hecho justo sin merecerlo, significa todas estas cosas. Exonerado sin culpa, declarado justo, hecho justo. Imagínense, todo eso provee la sangre de Jesucristo. Y necesitamos grabarnos en la mente que al ser justificados, es como si nunca hubiéramos cometido un pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos justos con la justicia de Cristo. Y Él nunca pecó, Él nunca fue culpable. Él no tenía ningún pasado que borrar, hermanos. Y podemos entender que nuestra justicia entonces pues nunca nos va a llevar al cielo. ¿Qué dice Isaías? Que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Tenemos que soltar esos trapos sucios y permitir que la sangre de Jesús nos imparta la justicia de Jesús. Y cuando hacemos esto, el diablo no puede acusarnos. Amén. Isaías 61:10. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. El diablo no puede decir nada en contra de nosotros cuando somos nosotros cubiertos con esa sangre, con ese manto de justicia. Si el diablo le dice que ha cometido muchos pecados, ¿sabe qué decirle? Pues que está de acuerdo. Dígale, tienes toda la razón, Satanás. Pero todo eso quedó atrás. Ahora estoy vestido con la justicia de Jesucristo. Ahora puedo decir que soy justificado por esa sangre preciosa. Trate de encontrarle un pecado a esa justicia. No se puede porque es la justicia de Dios. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Eso es lo que dice Romanos 5, por eso lo repetí. Y puse otra frase en negrito. Escúchela, para que la repita conmigo. Mediante la sangre de Jesús soy justificado y exonerado. Ya no soy culpable. Dios me ha atribuido su justicia y me ha hecho justo. Como si nunca hubiera pecado. Como si nunca hubiera pecado.
mediante la sangre de Jesús, soy justificado y exonerado. Ya no soy culpable. Dios me ha atribuido su justicia y me ha hecho justo, como si nunca hubiera pecado. Vamos a ver el cuarto beneficio, que es la santificación. El cuarto beneficio es la santificación. Hebreos 13:12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. En el original la palabra santificar está relacionado con la palabra santidad. Y la palabra original santi es la palabra santo, apartado, o hacerlo santo. Hebreos 12:10, hablando de la disciplina de Dios, dice en Hebreos 12:10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. No habla de nuestra justicia ni de nuestra santidad, sino de la santidad de Dios. ¿Cómo participamos de su santidad? Mediante la sangre de Jesús. Así que para santificar al pueblo mediante su propia sangre, dice, padeció fuera de la puerta. En otra versión dice fuera de la ciudad. Y otra vez puse otra frase en negrito. Dice, mediante la sangre de Jesús soy santificado, separado del pecado, apartado para Dios, hecho santo con la santidad de Dios. Se lo voy a leer nuevamente. Mediante la sangre de Jesús soy santificado, separado del pecado, apartado para Dios, hecho santo con la santidad de Dios. Vamos a ver el quinto beneficio, son 7. El quinto beneficio es recibir vida. El quinto beneficio es recibir vida. Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que la vida misma de Dios está en la sangre de Jesús. Nuestra mente humana no tiene la capacidad de calcular la magnitud de esta afirmación, porque nuestro Creador es mayor a todo lo que ha creado. Él ha creado el universo en un abrir y cerrar de ojos. Y hay más poder en una sola gota de la sangre de Jesús que todo el reino del diablo. Es la sangre de Jesús la que da vida eterna, y es esa vida eterna que Dios da. Vamos a Juan 6:53. Juan 6:53. Y cuando Jesús enseñaba, hermanos, resaltaba o enfatizaba unas cosas más que otras. Si tienen la versión Reina Valera 60, verán que a veces Jesús dice, de cierto os digo, y otras veces dice, de cierto os digo. O sea, esto es de cierto os digo, es muy importante, pero de cierto os digo es sumamente importante. Y en este pasaje de Juan 6:53, dice que es sumamente importante. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Hay diferentes formas de aplicar esto. En los pueblos árabes, los cristianos acostumbraban decir siempre
en la Santa Cena. Tomemos la sangre de Jesús. Era la manera en que se referían al tomar la comunión. Y realmente es lo que hacemos al celebrar la comunión de la Santa Cena. Lo hacemos en un sentido espiritual. Bebemos su sangre y comemos su carne en un sentido espiritual. Primera carta a los Corintios 10:16. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y primero a los Corintios 11:23 al 26 dice, usted ya lo ha escuchado muchas veces, ojalá que nos lo aprendamos de memoria, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que otra vez puse una frase en negrito, en negritas, y escúchela. Dice, el tener comunión con Dios es la vida en esta tierra a través de la celebración de la Santa Cena. Recordamos su muerte hasta que Él venga a darnos vida eterna. Y vamos a ver el sexto beneficio. El sexto beneficio es la intercesión. Estamos hablando de la sangre, del poder de la sangre de Cristo. El sexto beneficio es la intercesión. Hebreos 12:22 al 24. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El jueves que nuestra hermana Julia dio cátedra sobre los libros apócrifos, habló también de este versículo, en relación a este versículo, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y en estos versículos de Hebreos 12, del 22 al 24, habla de 8 cosas a las que nos hemos acercado. La primera, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Nos hemos acercado a la Jerusalén celestial. Nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Cuarto lugar, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nos hemos acercado en quinto lugar a Dios, el juez de todos. Nos hemos acercado en sexto lugar a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esto se refiere a los santos del Antiguo Testamento, que lograron mediante una vida de fe lo que logramos mediante el nuevo nacimiento. No es lo que logramos, sino lo que se nos da mediante el nuevo nacimiento. Nos hemos acercado en séptimo lugar a Jesús, el mediador del nuevo pacto. En octavo lugar, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada de Jesús que intercede por nosotros en el cielo se contrasta con la sangre de Abel. Y hay 3 puntos fundamentales de ese contraste. El primer punto, la sangre de Abel fue entregada en contra de su voluntad. Jesús entregó su sangre voluntariamente. El segundo contraste es que la sangre de Abel fue rociada en la tierra. La sangre de Jesús fue rociada en el lugar santísimo. Y el tercer contraste, la sangre de Abel clamaba por venganza, pero la sangre de Jesús clama por misericordia. Esto, hermanos, es una revelación muy profunda, pero muy hermosa. Hay momentos en los que nos sentimos débiles
y estamos bajo presión y simplemente no podemos a veces orar. Flaqueamos y sentimos que no podemos aguantar ni un día más. ¿No se ha sentido así? ¿Sabe? Cuando nos sentimos así es cuando debemos recordar. En esos mismos momentos debemos de recordar que la sangre de Jesús, rociada en la presencia inmediata de Dios, siempre está intercediendo por nosotros. Esa sangre que está clamando por nosotros, pidiendo misericordia. Puse también una frase en negritas. Gracias, Señor, que aun cuando no puedo orar, la sangre de Jesús intercede por mí en el cielo. Y vamos a ver el séptimo beneficio de la sangre de Jesús. Y es que tenemos acceso mediante la sangre de Jesús. Tenemos acceso mediante la sangre de Jesús. Estos dos últimos beneficios de la sangre nos hacen salir del ámbito material y temporal y entrar en el ámbito celestial, que es donde queremos estar, hermanos. Hebreos 10, 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad, en otra versión dice, teniendo confianza. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y note bien esto, Hebreos 13:1 dice que Jesús es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Hebreos 4:14 dice que retengamos nuestra profesión. Y Hebreos 10:23 que acabamos de leer, que la mantengamos firme sin fluctuar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno se sube a un avión, te dicen que antes de despegar, abrocha tu cinturón. ¿Por qué? Porque puedes pasar una turbulencia. Si no abrochamos nuestro cinturón, podemos pasar una turbulencia. Nos podemos caer. La palabra de Dios dice que hagamos la confesión, que retengamos nuestra confesión, o sea, nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Nuestro testimonio, nuestra vida. Y la mantengamos firme sin fluctuar. Nuestra fe, lo que creemos, que la mantengamos firme sin fluctuar. Y es como si Dios dijera, abróchense el cinturón de seguridad. Va a haber turbulencia, pero no deje que esa turbulencia, hermanos, lo lleve a desabrocharse y a quedarse a lo mejor así, quieto, sin hacer nada. Usted tiene que seguir haciendo la confesión de vida. Lo hablamos hace rato. Confesar nuestros pecados, dar nuestro testimonio, esa es nuestra confesión de vida. La palabra de Dios nos ayuda a que nosotros demos testimonio de Jesús y de nosotros mismos también. Tenemos esa entrada al lugar santísimo por ese camino que es Cristo Jesús. Bueno, ya entendimos entonces que esa sangre tenía que ser rociada. En Levítico 16, cuando el sumo sacerdote entra al lugar santísimo una vez al año, ¿qué hacía? Entraba con un incensario lleno de incienso y salía una nube aromática que cubría el propiciatorio. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Y qué significa eso? Que era la adoración. Era la adoración de todos los santos, pero que también entraba con la sangre del sacrificio y la rociaba 7 veces entre el velo y el propiciatorio. Eso es lo que dice Levítico 16. Y luego dice que la rociaba en el lado oriental del propiciatorio. Cuando el autor de Hebreos dice que tenemos confianza para entrar por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo, así dice, está pensando en las 7 veces que se rociaba y esparcía la sangre sobre el propiciatorio.
podemos acercarnos al trono del Dios Altísimo, hermanos, al lugar más santo del universo, con esa confianza, con esa libertad, porque por la sangre de Cristo tenemos entrada a ese lugar. Nuestro testimonio tenemos que contarlo. Gracias, Señor, por esa sangre rociada de Jesús. Y por esa sangre tengo entrada a la presencia del Dios Altísimo, a ese lugar más santo del universo. Esos son los 7 beneficios. Amén. Y vamos a concluir repitiendo esas 7 provisiones en ese orden cronológico. Primer lugar, la redención. En segundo lugar, limpieza. En tercer lugar, justificación. En cuarto lugar, santificación. En quinto lugar, vida. En sexto lugar, intercesión. Y en séptimo lugar, entrada. Rociada 7 veces sobre nosotros de 7 maneras diferentes. Recuerde, vencemos a Satanás por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. ¿Qué nos queda, hermanos? Solo nos queda alabar a Dios. Y si no alabamos a Dios, quiere decir que no creemos 7 beneficios que nos da la sangre preciosa de Cristo. Amén. Redención, limpieza, justificación, santificación, vida, intercesión. Y nos da el acceso, nos da la entrada a ese lugar santísimo. Hoy en esta mañana tenemos que reconocer y darle el valor a esa sangre preciosa. No podemos salir de nuestro hogar si no nos cubrimos con esa sangre preciosa. Y es algo espiritual. Cuando usted ora al Señor, esa sangre preciosa lo cubre. En estos tiempos en los que mucha gente sigue asustada, con miedo, con mucho temor de lo que va a pasar. Hoy Dios nos está dando estos 7 beneficios. Nos está recordando a través del Nuevo Testamento esos 7 beneficios a través de la sangre de Cristo. ¿Qué nos toca hacer usted y a mí? Hermanos, dar testimonio de lo que Dios ha hecho por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Démosle la importancia que tiene. Recordemos su muerte. Recordemos todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por eso tomamos la Santa Cena, hermanos, con temor y temblor. Por eso podemos decir, hermano, que usted y yo somos lavados con esa sangre. Somos protegidos con esa sangre. Esa sangre está rociada en el dintel de nuestra puerta. ¿Qué tenemos que hacer para llevarla de la vasija a nuestra vida? De la palabra, de las escrituras, y ponerla en nuestra vida, aplicarla, recordando esos beneficios. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que demos valor a esa sangre, el valor que debe tener esa sangre preciosa de Cristo Jesús en nuestra vida. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esa sangre preciosa, Señor, derramada en la cruz. Ese fue el precio que pagaste por nosotros, siendo nosotros justificados, santificados, Padre. Oh, Padre, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, límpianos con tu sangre preciosa, que podamos, Señor, mediante esa entrada que tú nos das, ese acceso maravilloso que nos das al trono de tu gracia. Por eso tu palabra nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de tu gracia. Oh Señor, tu sangre preciosa tiene poder para salvar. Tu sangre preciosa tiene poder para perdonar.
para limpiar nuestros pecados de toda maldad. Gracias, Señor. Oh Señor bendito, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quizá hoy has cometido algún pecado, pídele perdón a Dios. Quizá hayas ofendido a Dios de alguna forma, con tus labios, con tu boca. Pídele perdón a Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios te está llamando, que reconozcas ese valor tan grande que es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Y que sepas de estos 7 beneficios que Dios nos da a través de esa sangre preciosa. Padre, aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, cada familia representada, Señor. Aquí está, Señor, alabando tu nombre, bendiciendo tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, para que este día que inicia esta semana, Señor, tengamos presente tu sangre a través de ese valor que le demos, Señor, y a través de nuestro testimonio. Estas 2 cosas importantes que tenemos que seguir, Señor, confesando nuestra fe, diciendo nuestro testimonio, Señor, a los demás. Ayúdanos, Padre. Ayuda a tu iglesia, Señor, y que pronto nos podamos reunir, Señor, para glorificar juntos tu sangre preciosa, Señor. Gracias, Señor, en este día por tu palabra. Gracias porque, Señor, tu palabra dice que no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por la que fue enviada. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo obre en los corazones de los que escucharon esta palabra. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Yo espero que haya sido de bendición esta palabra para usted. Que Dios le bendiga en esta semana que inicia. Coma rico, disfrute la comida que pone el Señor en su mesa, por sencilla que sea. De gracias a Dios. Amén. Alabe a Dios Alabemos por lo que da a Dios en todo, el Señor a nosotros, que no nos deja en ningún momento. Dios les bendiga a todos, hermanos. Y antes de terminar, quiero pedirles un favor. Esto me lo reservé para el final. Dije que no se me olvide, al final lo voy a decir. Yo le voy a encargar, como pastor de la iglesia Belén, que hoy, en esta semana, en el transcurso de esta semana y el viernes que tenemos noche de alabanza y testimonios, usted testifique de quién le llamó por teléfono. Usted tiene que llamarle a un hermano en esta semana, no uno, mínimo uno, pero háblele a 2 o 3 hermanos en esta semana para saludarlos, para decirle, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Quería hablarle para saludarlo. Aprovechando que el pastor dijo que habláramos, hermano, yo le hablo, aprovechando esa invitación, esa exhortación, para que nos llamemos los unos a los otros. Hermanos, yo le pido que en esta semana le hable a una persona, a 2 hermanos. Así que yo les encargo que esta semana le hable usted a mínimo un hermano, una hermana de la iglesia Belén o quien quiera usted saludar. Y el viernes vamos a dar testimonio de quién llamó. Qué hermoso es, hermanos, que nos hablen por teléfono. Esta semana yo recibí una llamada y me dijo, pastor, yo le llamo para saber cómo está. Siempre usted nos llama, pero ¿y sabe qué gusto me dio, hermanos? Porque ha sido solo una llamada en mucho tiempo. Y yo recibí que un me ha mensaje. preguntado cómo estoy, cómo está mi familia. Y me dice, vente para acá, pues para que digas. Porque se oye como de lejos, mejor dilo. Que Dios les bendiga. También yo recibí un mensaje de una hermana hermosa que nos mandaba abrazos y besos y que nos extraña. Y lo único que puedo decir es que los extrañamos igual, que ha sido tiempo difícil, no solo para otras personas, sino también para nosotros, porque es muy difícil no poder hacer nuestras actividades y servir a Dios como lo hacíamos. Es muy difícil de esta manera tratar de que ustedes estén al lado de la iglesia, ¿verdad? No es fácil.
Y pues bueno, les mandamos un abrazo y quizás a lo mejor usted tampoco ha recibido una llamada mía, así que esta semana la puede recibir. Dios pondrá en mi corazón a quien llamarle, pero Dios sabe que están en nuestras oraciones constantemente y que a veces ha sido, en mi caso, por falta de tiempo, de que no he podido descansar, de realmente he tenido unos meses difíciles de mucho trabajo. Entonces, estoy agotada, la verdad, físicamente estoy agotada, pero pues no hay pretexto, ¿verdad? Tenemos mucha tecnología para saludarnos los unos a los otros. Que Dios les bendiga, les mandamos un abrazo. Y claro que es muy grato recibir una llamada de amor, de que nos digan cómo están. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Bueno, hermanos, pues yo les invito a eso, que quede claro, no es queja ni nada, No. para nada, al contrario, estamos haciendo lo que debemos hacer, recordarles a nuestros hermanos que ese amor que hay entre nosotros, ese amor fraternal, se cumple en nosotros, así que háblele a un hermano esta semana y el viernes yo voy a recibir esas testimonios, los voy a leer. Hermano, me llamó mi hermanito tal, ahora sí podemos decir. Y hermanos, nos vamos a tener que llamar en esta semana, así que prepárese porque usted va a ser bendecido, hermanos. Pues que Dios les bendiga en este inicio de semana. Vamos a dar gracias a Dios y lo esperamos mañana, agosto, mes de la Biblia. Lo esperamos mañana a las 8 de la noche, de lunes a viernes. Estamos haciendo ese esfuerzo con la ayuda de Dios. Vamos a dar gracias. Que Dios bendiga su semana, que Dios bendiga su trabajo y seguimos orando por los que no tienen trabajo, seguimos orando por las necesidades de los que están enfermos. Que Dios les bendiga y demos gracias. Padre, te damos gracias en este domingo hermoso que nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada familia, Señor, que está al pendiente, Señor, de estar en tu presencia, Padre. Bendice a cada familia representada, a cada hermano, a cada hermana en su trabajo, en lo que hace, Señor, en la semana, Padre Celestial. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de tu Hijo Jesucristo y la comunión y participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Dios.